No necesariamente las voy a decir, ¿está bien? Para poder entender la estadística descriptiva, primero tenemos que saber qué es la estadística. La estadística es una rama de la matemática que está dentro de todas las áreas del conocimiento, o sea, está en todas. ¿Y qué es lo que hace la estadística? La estadística toma datos de lo que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Una vez que tiene esos datos, los arregla, los ordena, y una vez que están ordenados, se utilizan distintas metodologías para estudiarlos. Una vez que se lo estudió, se pueden sacar las conclusiones. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, nos puede interesar la altura promedio de los alumnos de ingeniería de la tecnológica, ¿sí? Entonces vamos a recabar todos esos datos, ¿sí? Lo vamos a organizar para poder saber cuál es la estatura promedio. La vacuna, ahora que estamos tantos con el COVID, la vacuna del COVID, ¿sí? ¿Qué se hace? Todo lo que ustedes escuchan, que tiene una efectividad del 90%, del 92%, del 96%, hay todos unos estudios estadísticos por detrás para poder concluir eso. Entonces, eso es lo que hace la estadística. Pero la estadística se divide en dos ramas. Una es la estadística descriptiva y la otra es la inferencial. La estadística descriptiva, ¿qué es lo que hace? Toma los datos de lo que a mí me interesa, los organiza en tablas, en gráficos, y esas tablas y esos gráficos dan información. Vuelvo a repetir el mismo ejemplo. La estatura de los estudiantes de ingeniería de la tecnológica o el peso promedio de los estudiantes de ingeniería de la tecnológica. O por ejemplo, porque va a haber un concepto que yo enseguida les voy a decir, que voy a hablar de población. Cuando en estadística se habla de población, no estamos hablando de lo humano. Por ejemplo, si yo quiero saber el precio de las viviendas de San Miguel de Tucumán, ¿cuál es la población? Todas las viviendas de San Miguel de Tucumán, que es un objeto, no tiene nada que ver con la población, ¿sí? Entonces, en la estadística descriptiva lo que hace es eso. Toma un grupo de datos de toda esa población de interés que yo tengo, que yo quiero saber, y lo tabula. En esas tablas y en esos gráficos es lo que tenemos la información. La estadística descriptiva es con la que vamos a usar y vamos a trabajar en estos dos primeros prácticos. No vamos a trabajar con la inferencial. La inferencial, ¿cuándo es? La inferencial es cuando, sobre un grupo de datos, yo concluyo para toda la población, infiero para toda la población. El ejemplo más típico, lo que tenemos ahora, la vacuna. Ustedes fíjense que la vacuna se hace una prueba para un grupo reducido de personas, o se usan 3.000 o 30.000, de acuerdo a la vacuna, a quien la esté fabricando. Y después, sobre eso, que es una muestra, un grupo pequeño, se concluye para todo que es efectiva, ¿sí? O que un medicamento es efectivo, ¿sí? Lo mismo puede ser para un fertilizante, para un determinado, saber qué fertilizante es mejor para un determinado cultivo, ¿sí? Es una estadística inferencial. La estadística inferencial nosotros recién la vamos a ver en el práctico 7, al final del cursado. Ahora, con lo que vamos a trabajar es con estadística descriptiva. Pero para poder trabajar con estadística descriptiva, tenemos que saber ciertas definiciones. ¿Qué es una variable estadística? Si a mí me interesa saber el precio de un precio promedio de las viviendas de San Miguel de Tucumán, la variable, ¿cuál sería? El precio de las viviendas. Exacto, ¿sí? Esa es la variable estadística. Ahora, esa variable estadística puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es cuando la describe. Religión, raza. Y la cuantitativa es la que está asociada a un valor numérico. Nosotros, ¿cuál vamos a trabajar? Con las cuantitativas, no con las cualitativas. Porque todos los métodos que vamos a ver es para las cuantitativas. Ahora, volviendo al ejemplo de las casas.
del precio de todas las casas de San Miguel de Tucumán. Cada casa, para la estadística, se denomina individuo. O sea que cada uno de los elementos, cada uno de los datos de lo que a mí me interesa conocer es lo que se Disculpe, llama no le individuo. escuché bien. ¿Se denomina qué dijo? Individuo. Ah, bien, gracias. Y el conjunto de todos los individuos, o sea, de todos los elementos, es lo que llamamos población. ¿Sí? Que es lo que yo recién les había dicho. ¿Hasta acá hay alguna duda o no? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, profe. Cada uno de estos, yo les pido que si no entienden algo, me interrumpan. ¿Está bien? No hay ningún problema. Cada uno de estos elementos es un dato. Ahora, ¿cómo son los datos estadísticos? Los datos estadísticos pueden ser o discretos o continuos. ¿Qué sería un dato discreto? Son los que están asociados a los números enteros. Contar. 1, 2, 3, 4. El conteo. Número de artículos defectuosos en la producción de una fábrica. Número de personas vacunadas. Cantidad de casas con tal precio. ¿Sí? En cambio, los datos continuos son aquellos que están asociados a los números reales. Cada vez que ustedes vean peso, tiempo, temperatura, altura, es un número real. Entonces estamos frente a un dato continuo. Entonces esto es fundamental porque de acá vamos a empezar a trabajar o con datos discretos o con datos continuos. De acuerdo a cómo sea, los vamos a organizar. Porque vuelvo a repetir, uno tiene los datos, pero estos datos hay que organizarlos para que me den información, para yo poder responder o poder ver qué es lo que tengo y de acuerdo a lo que tengo poder actuar, tomar una decisión. Entonces, tengo que distinguir bien si es discreto o es continuo, porque si no meto la pata y los trabajo mal. Y es lo que está acá. Los tengo que organizar a estos datos. Y los voy a organizar según sean discretos o continuos. Lo vamos a ver. ¿Cómo trabajo con datos discretos? A través de un ejemplo. ¿Y cómo trabajo con los datos continuos? A través de otro ejemplo. Entonces, ahora vamos a tomar el ejemplo de los datos discretos. Fíjense lo que dice. Dice, supónganse que se ha preguntado a un conjunto de 150 personas qué opinión tienen acerca de la instalación de playas en la Ciudad de México. Las 150 respuestas se encuentran en una escala que va de 1 a 9, donde 1 representa un total que están en total desacuerdo, no quieren. Y el 9 significa que están totalmente de acuerdo. Entonces, a 150 personas se las encuestó y respondieron. ¿Qué respondieron? Estos datos. Ahora, si ustedes se fijan con solo verlos, ¿sí? Bueno, uno sabe que van del 1 al 9. ¿Ustedes pueden concluir algo viéndolos así? No, es un lío. Entonces, ¿qué es lo primero? Estos son los datos, lo que yo les decía. Bueno, ahora tenemos que trabajarlo para ver qué nos dice. Lo primero que se hace, chicos, es ordenarlos y en general se los ordena ascendentemente, del 1 al 9 en este caso. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo se los ordena ascendentemente. Para eso, antes de eso, vamos a ver, esperen que vuelvo a pasar para atrás. ¿Cuántos unos tengo? Que sería el primer dato. ¿Cuántos unos tengo? Fíjense, empezamos acá, acá, vamos a cambiar el color. Acá tengo un 1, ¿sí o no? Sí. Después tengo otro. Ustedes fíjense por si yo me salteo alguno. Acá tengo otro, van 3. Acá tengo otro, van 4. Acá tengo otro, va 5. Y acá tengo otro, va 6. Creo que no me comí ninguno. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuántos unos tengo que poner? 6. Lo mismo tengo que hacer con el 2, con el 3, con el 4. Entonces, fíjense, acá están ordenados. Hay 6 unos.
Y así tenemos los 2, los 3. A simple vista, pero yo no estoy contando, vemos que hay muchos 5. Sí. Al ver muchos 5 quiere decir que hay muchas personas que están en la mitad, no están muy de acuerdo, ni en sí ni en no. Tal vez dirán con ciertas restricciones se pueden poner playa, ¿sí? Entonces aquí nos da una idea, pero esto es mucho mejor colocarlo en una tabla, porque ahí lo puedo ver bien. ¿Y cómo coloco la tabla? Acá hay 9 valores distintos. Entonces, ¿qué hago? Fíjense la tabla que hay acá. En la primera columna aparece una X y los 9 valores diferentes que tenemos acá. En la segunda columna tengo F. Esa F se llama frecuencia absoluta. ¿Qué significa esa frecuencia absoluta? ¿Cuántas veces aparece cada uno de estos números? El 1 aparece 6 veces, el 2 11, el 5, que es lo que veíamos a simple vista, aparece 40 veces, ¿sí? Entonces significa que lo que habíamos visto a simple vista, que es la mayor cantidad, está en un punto medio en la opinión de la instalación de las playas. Ahora, fíjense algo. La suma total de estas frecuencias me tiene que dar el número total de datos que yo tengo. Yo tengo 150 datos, entonces tiene que haber 150 acá. Si hay otro número, quiere decir que algo me comí, algo se pasó. Hay veces que, por ejemplo, para analizar si vamos a poner o no, si vamos a cambiar o cómo lo vamos a convencer a las personas, yo necesito saber cuántos son los que eligieron o votaron menor o igual que 3. Eso significaría el 1, el 2 y el 3. O sea que yo tendría que sumar estos 3. Para eso, directamente hay un concepto que se llama frecuencia acumulada, que se indica con la F grande. De acá hasta que termine el curso, en probabilidad y en cualquier libro que ustedes tomen, cada vez que vean o apunte o lo que sea una F grande, se está refiriendo a la acumulada. Y no es solo un concepto estadístico, lo vamos a usar cuando ingresemos a los temas de probabilidad, ¿sí? O sea, F grande significa frecuencia acumulada o función acumulada, que lo verán después. Y F chica, para nosotros, la frecuencia absoluta. ¿Qué era la acumulada? Como yo se los dije. Es la suma, lo que yo voy trayendo, lo que voy acarreando. Entonces, para el 1 eran 6 personas. No tengo nada más atrás, la frecuencia acumulada es 6. Para los que votaron 2, yo tenía una frecuencia absoluta de 11. ¿Pero qué es la acumulada? Serían los menores iguales que 2. Tengo que traer lo que viene desde el 1. O sea que tengo que sumarle este 6. 6 más 11, 17. Para 3, los que votaron fueron 12. Pero la acumulada, es decir, los menores iguales que 3, y bueno, tengo que sumar lo último que tengo, 17, más este 12, que me da 29. Y así voy haciendo con todo. Obviamente que cuando llegue al último valor, para la acumulada, va a ser lo que tenía, que es 147, más su frecuencia absoluta, que me da 150, que es el número total de datos. ¿Vamos bien o no? Sí, profe, ¿cómo se llamaba la F chiquita? Absoluta, frecuencia Ah, absoluta. gracias. Muchas veces los números estos de la frecuencia son grandes. Es una de las razones. Y la otra es para irlos introduciendo en lo que es un concepto de probabilidad, que se van a dar cuenta más adelante, que es lo mismo. Se utiliza lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta relativa, que la tenemos acá, es la frecuencia absoluta, esta, cada uno de estos valores, dividido en el número total de datos. ¿Cuál es nuestro número total de datos? 150 en este caso. Y la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada sobre el número total de datos. Entonces nos va a salir
en ambos casos un valor entre 0 y 1, que multiplicado por 100 ya me da un porcentaje, ¿sí? Entonces, nuestra tabla va a quedar completa cuando le agreguemos las columnas de frecuencia relativa. Y la tenemos acá. Lo único que hicimos en la columna de frecuencia es cada uno de estos valores dividirlo en 150 y ese es el valor que escribimos acá en la frecuencia relativa. Lo mismo para la acumulada, ¿sí? Suponiendo tenemos el 17, ¿está bien? Entonces, 17 dividido en 150, que es el número total, nos da este valor. Fíjense algo con la frecuencia relativa. Disculpe, profesor, que le interrumpa. F mayúscula con A sub R, ¿qué era? Frecuencia. Frecuencia acumulada relativa. Perfecto, gracias. Fíjense en la columna de frecuencia relativa. En la suma de la columna de frecuencias me da el número total de datos. Ahora, la suma de todos estos valores en la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. Si no nos da 1, hemos metido la pata. Pero no se asusten si les da 0,99 o les da 1,01. El 0,99 o el 1,01 es 1. ¿Por qué nos da así y no 1? Por una cuestión de redondeo de cada uno de los números decimales. Pero la suma total tiene que dar 1. Así, como se dan cuenta que el último valor de la frecuencia acumulada nos da el número total de datos, que en este caso es 150, entonces el último valor de la frecuencia acumulada relativa nos tiene que dar 1, porque 150 dividido en 150 da 1. ¿Profe, una pregunta? ¿Sí? ¿Usted nos recomienda siempre trabajar con 4 cifras decimales? De 2, sí, 3 por lo menos, ¿sí? 3 por lo menos. Ya vas a ver enseguida en el práctico, yo trabajé con 2 y no me va a dar 1, me va a dar 1,01, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, acá esta tabla ya nos da una información. ¿Cuánta es la cantidad de gente? Ya puedo analizar qué medidas puedo tomar para convencer si es que yo estoy empecinada en que se tienen que instalar esa playa. Bueno, ¿cómo puedo convencer? ¿Sí? Ya me da información. Ahora, esta tabla, ¿cómo la puedo ver también? Gráficamente. ¿Cómo se grafica en los datos discretos? En los datos discretos se grafica con lo que se llama diagrama de barras o gráfica de barras. En alguna bibliografía ustedes van a ver o van a leer histograma. No estoy de acuerdo y ya se van a dar cuenta enseguida por qué. El histograma está definido de otra manera, pero le llaman, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan. Pero tienen que saber distinguir bien las diferencias. Estamos en un caso discreto. ¿Y cómo es un diagrama o gráfica de barra? Sobre el eje de las abscisas, es decir, sobre el eje de las X, ¿qué vamos a marcar? Los 9 valores distintos. Y sobre el eje de las ordenadas podemos graficar o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada o la frecuencia acumulada relativa. Y lo vamos a graficar de la siguiente manera para que lo entiendan. Fíjense que son pequeñas barritas. En el eje de las abscisas tengo del 1 al 9. Yo lo que hice acá es graficar en la ordenada la frecuencia absoluta. Lo único que hubiera cambiado es que hubiera puesto decimales y hubiera sido la frecuencia absoluta relativa. Son barritas separadas. Aclaro eso para cuando entremos al caso continuo. Están separadas. Ahí vemos de nuevo qué es la mayor cantidad que contestó para el sí. Están en un punto medio con la instalación o no instalación de las playas. Y veamos cómo es la acumulada. La acumulada yo le llamo saltitos. ¿Y por qué le llamo saltitos y no una escalerita? Porque van a ver la diferencia con la continua. Fíjense cómo se grafica. El primer valor que yo tengo es el 1. La acumulada
es 6. Entonces se mantiene entre 1 y 2 ese valor 6. Se lo grafica así. Para 2, la acumulada es 17. Entonces, entre 2 y 3 se mantiene ese valor 17. Se da un saltito. Para 3 tengo la 29. Entonces, entre 3 y 4 se mantiene el 29. Para 4 vamos a tener el 59 y se mantiene así entre 4 y 5. Hasta llegar al 150, que es el último valor después del 9. ¿Entienden hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ninguna. Por ahora, Profe, sí entiendo. sí. No hay duda entonces. Bien. Por ahora, hasta ahora vamos a presentar así. En la semana que viene vamos a agregar sobre esto, vamos a obtener más información. Pero por ahora lo presentamos y vemos la información que nos da, cuál sale más, cuál menos. Y después sí, la semana que viene vamos a ver unas medidas que nos dan información. Ahora vamos a ver el ejemplo del caso continuo. Fíjense lo que dice el ejemplo del caso continuo. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación, se observa el peso en kilogramos. Fíjense algo, el peso en kilogramos, sin yo ver los datos. Si es peso, ¿qué va a ser? Continuo. Si fuera altura, ¿qué va a ser? Continuo. ¿Está bien? Sin ver los datos. Entonces dice, se observa el peso en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicio. La tabla es esta. Estos son los datos, que son 20 datos. Ustedes fíjense que es un número decimal cada uno de esos datos. O sea que estamos frente a datos continuos, a una variable continua. Si ustedes observan, no se repite ningún valor. Lo primero que debería haber hecho es ordenar. No los ordené, o sea que vamos a tener que ver sobre esto. Pero hay que hacerlo, y ya lo vamos a ver en el ejercicio del práctico. Como ninguno se repite, y tal vez podría algunos repetirse, quiere decir que no los puedo trabajar como el caso discreto, porque voy a tener una frecuencia de 1 en cada uno, no voy a entender nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los casos continuos? Se arman intervalos, que se denominan intervalos de clase. Y ahí vemos cuántos de cada uno de estos datos cae en ese intervalo de clase. Ahora, ¿cómo armamos los intervalos de clase? Lo primero que hay que ver es cuál es el menor valor y cuál es el mayor valor. Yo observando la tabla, el menor valor es 0,2. El mayor valor es 19,8. Bueno, la diferencia de esos valores es lo que se llama rango. Es la longitud de los datos. Mayor valor, 19,8. Menor valor, 0,2. Entonces me da 19,6. Quiere decir que la longitud, el rango de los datos es 19,6. Bien. Yo dije que tengo que armar intervalos de confianza. ¿Cuántos intervalos hay? No sé. Entonces hay dos formas. La más fácil es la del cuadrito de abajo, pero veamos esta. El número de intervalos, que le llamamos K chiquita, K minúscula, perdón, se calcula usando esta regla. ¿Qué dice esta regla? Es 1 más 3,322 logaritmo en base 10 de n. N es el número total de datos que yo tengo. Como yo acá tengo 20, el cálculo me sale 5,32. No puede haber 5,32 intervalos, o hay 5 o hay 6. Como es un número menor a 5,5, lo redondeo a 5. Y digo, bueno, va a haber 5 intervalos. Si yo no me quiero aprender esta fórmula, tengo esta forma general. Entre 10 a 100 datos
se usan de 4 a 8 intervalos. De 100 a 1000 datos, de 8 a 11 datos. A 11 intervalos, perdón. De 1000 a los 10.000, de 11 a 20. Fíjense que este 5, la cantidad de intervalos, me salió dentro de esto. Cuando acá me dicen de 10 a 100, de 4 a 8, yo soy la que elijo. Si quiero 4, si quiero 5, si quiero 7 intervalos. Pero es como para tener una idea general de cuántos intervalos debo armar. Porque con estos datos no puedo armar 20 intervalos. Voy a tener uno por intervalo. ¿Está bien? Una vez que tengo el rango, es decir, la longitud de los intervalos, ¿qué cantidad de intervalos tengo? Bueno, ahora, ¿qué longitud va a tener el intervalo? ¿Cuán grande va a ser o cuán chiquito? ¿Cómo lo calculo? Lo calculo a la longitud del intervalo con el rango de los datos, que es 19,6, sobre la cantidad de intervalos que yo o saqué con la fórmula o yo elegí. ¿Está bien? Entonces, en este caso nos salió 5. Entonces, 19,6 sobre 5 queda 3,92. Lo redondeamos a un número entero porque es más práctico y se redondea a 4. Una vez que tengo la longitud del intervalo, fíjense que acá cada intervalo va a tener la misma longitud. Ustedes van a ver en bibliografía que se pueden hacer con intervalos de distinta longitud. No lo vamos a trabajar con distintas longitudes. Disculpe, profesor, te interrumpa. ¿El redondeo es siempre para arriba o tiene que ser próximo para abajo? ¿Cómo sería? Siempre no es necesariamente para arriba. Si acá hubiera salido 3,4 es 3. Ah, perfecto. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre con intervalos de igual longitud. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se los calcula? Recuerden que el menor valor es 0,2. O puedo empezar en 0,2 o puedo empezar en 0. ¿Está bien? O sea, 0,2 más una longitud de 4 que quedaría 4,2. Yo la empecé en 0. Entonces, el menor valor, o sea, el primer intervalo tiene que contener al menor valor. Y el último intervalo tiene que contener al mayor valor. El primer intervalo, ya que la longitud es 4, va a ser 0, 4. El que le sigue es 4, 8. Después viene 8, 12, 12, 16, 16, 20. Si ustedes se acuerdan, el último valor es 19,8. O sea que el último intervalo lo está conteniendo. Fíjense la particularidad acá de los intervalos. Cada uno de estos intervalos dice cerrado, abierto, cerrado, abierto. Se los hace siempre así. Cerrado izquierda, abierto derecha. O sea, que el 0, supongamos que hubiera sido dato, está contenido acá. El 4, supongamos que sea dato, no lo puedo colocar acá. No lo puedo contabilizar acá. Lo tengo que contabilizar en la segunda. Entonces siempre es cerrado izquierda, abierto derecha. La próxima columna. Sí. Si el mayor valor fuese 20, por ejemplo, que cae justo ahí. Tenés que hacer otro intervalo. Bien. Aunque hayas puesto 5, nos va a pasar. Aunque vos hayas querido hacer 5, muchas veces te queda un intervalo más. Justamente por eso. No hay problema, pero tenés que hacer contener. Porque si no, no vas a tener el número total de datos. ¿Está bien? La segunda columna dice marca de clase. Para esto mucho no es importante, pero sí para lo que nos va a venir después. La marca de clase es muy importante en los casos continuos, cada vez que hacemos el intervalo de clase. ¿Qué es? Es el punto medio de cada uno de estos intervalos. O sea, sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido en 2. 0 más 4, 4. Divido en 2, 2. 4 más 8, 12. Divido en 2, 6. 16 más 20, 36. Dividido en 2, 18. ¿Está, chicos? La marca de clase es el punto medio de ese intervalo. Ahora, vamos a la frecuencia absoluta.
¿Qué voy a buscar? Voy a buscar todos los datos que estén en el intervalo 0, 4. Cerrado 0, pero no 4. Entonces vamos a los datos. Y veamos. ¿Qué valores tengo entre 0 y 4? El 0,2 es 1. 6,6, 3,4 está. De acá ninguno, 3,5 está. 1,5 está. Ninguno de estos, 9,6, 3,2. O sea que ¿cuántos tengo? 5. Sí. ¿Cuál es la frecuencia absoluta en ese intervalo? 5. ¿Sí? Lo mismo hago para cada uno de los intervalos. Veo cuántos datos caen en ese intervalo. De nuevo, la suma de todos estos valores me debe dar el número total de datos que yo tengo, que en este caso es 20. En la otra columna, que tengo la frecuencia acumulada, F grande, mayúscula, bueno, hacemos lo mismo que veníamos haciendo. Entre 0 y 4 no hay nada atrás, es 5. Si la frecuencia absoluta entre 4 y 8 es 5, ¿cuál va a ser la acumulada? Yo ya tenía 5, 5 más 5, 10. En el otro intervalo, la frecuencia absoluta es 4. ¿Cuánto tenía yo? 10. 10 más 4, 14. Y por supuesto, en la última tengo que tener el número total de datos. Las otras columnas que son de frecuencia relativa, hacemos lo mismo que hacíamos en el caso discreto. O sea, dividimos el valor de la frecuencia, en este caso 5, dividido en 20. Me da este valor. 4 dividido en 20 da este valor. Y para la acumulada lo mismo. 10 dividido en 20 da este valor. La suma de las frecuencias relativas me da 1 y, y el último valor de la frecuencia acumulada relativa es 1. ¿Hasta acá hay dudas? Algo que les quiero aclarar. Bien, algo que les quiero aclarar. Yo les dije que los discretos los trabajábamos como hemos trabajado antes. En el caso, si uno tiene 100 datos discretos, son muchos. Entonces, en ese caso se los trabaja como continuo. Se los trabaja así, con intervalos de clase. Se los calcula así, como un intervalo de clase. ¿Sí? Así que, ojo, cuando tenemos intervalos de clase. No sabemos si provienen de un discreto o de un continuo. Porque para muchos datos discretos, directamente conviene trabajarlo con intervalo de clase. Es más fácil, obtenemos mejor información de esa manera, que no como la hicimos con el diagrama de barras y todo eso. ¿Cómo se grafica esto? Se grafica con un histograma. ¿Qué es el histograma? Recuerden, chicos, que yo les estoy diciendo que la longitud de cada intervalo es la misma. Si la longitud es distinta, cambia un poquito la gráfica. Entonces, lo que hacemos es, en el eje de las abscisas, los intervalos. Y en el eje de las ordenadas, las frecuencias. Y el área que tengo, porque van a ser rectangulitos pegados, no como antes que eran barras separadas. Ahora las barras o los rectángulos van a estar pegados. Por eso el área es importante. Que si llega a ser de distinta longitud, ya no es proporcional lo del área. ¿Y qué nos queda? La frecuencia absoluta, fíjense, acá están en el eje de las abscisas cada uno de los intervalos de clase y la frecuencia con que están. La frecuencia que es la cantidad de datos que caen en este intervalo, la cantidad de datos. Están pegados. Y en el caso continuo, ¿se acuerdan que cuando era el caso discreto yo decía saltitos? Y les decía, después van a entender por qué no digo escalera. En el caso continuo es una escalerita. Hasta llegar al valor máximo, que en nuestro caso es 20. Ahora, si yo les doy esta gráfica,
sin ningún otro dato. Eso es algo que quiero recalcar. Y yo les digo, se trata de una variable aleatoria discreta o continua. Ustedes me tienen que decir, profe, ¿me puede definir qué es lo que estamos estudiando? Entonces, si yo les digo número de artículos defectuosos de una fábrica, me van a decir no es discreto. Pero si les digo, bueno, altura de los alumnos de la tecnológica, es continua. ¿Se dan cuenta? Yo teniendo estas gráficas sin otra información tengo que preguntar, a ver, díganme algo. Yo no les puedo decir si es continuo o discreto. En cambio, y disculpen con lo que voy a hacer, si yo tengo esto y yo les pregunto, ¿esto qué es? Una variable aleatoria continua o discreta. Ustedes sin duda me dicen discreta, aunque no tengan otra información. ¿Entienden lo que les estoy diciendo o no? Sí. Bien. Bueno, esa es la teoría, hasta acá. Ahora vamos a hacer dos ejercicios del práctico que ustedes lo tienen. Cuando ingresan ahí a la parte izquierda del aula virtual que dice TP1, ya lo tienen al enunciar. Vamos a ver el ejercicio 1 del trabajo práctico, que dice lo siguiente. Disculpe, La siguiente, sí, sí. ¿Diapositiva esta también está ahí? Todo. Todo el PowerPoint está puesto, en donde dice TP1 van a ver una teoría, van a decir PowerPoint, que es distribución de frecuencia, y van a ver el enunciado, dice TP1, que es el enunciado del práctico. Son tres cosas que están ahí. Cuando ingresen a TP1. ¿Me entienden lo que les digo? Bien, ¿Sí gracias. o no? Bien. La siguiente lista de datos corresponde a la demanda diaria. Si yo no viera estos datos, pero leo esto, demanda diaria, es discreto. No puede ser una demanda y media. No pueden ser 5 demandas y 3/4. Entonces algo discreto. Los números, contar. Pero si fuese algo, por ejemplo, que se vende en litros. Continuo. Entonces los datos acá tendrían que ser un poquito distintos. Sin verlos. Estamos diciendo sin verlos, sí. Si es litros, continuo. No hay 1 litro y 2 litros. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, dice la demanda diaria de un producto durante 30 días. O sea, que si es demanda diaria durante 30 días, acá tenemos 30 datos. ¿Está bien? Lo primero que me pregunta, y ya lo hemos dicho, ¿qué tipo de datos representa la demanda diaria de producto? Discreto. Entonces, esta es mi primera respuesta. Datos discretos. La segunda dice, ordenar ascendentemente los datos. Fíjense, el menor valor que tengo es el 10, el mayor valor que tengo es el 70. Por lo visto, están todos, o sea que están los 7 valores distintos del 10 al 70. Entonces los voy a ordenar. ¿Cuántos 10 hay? Veamos. Hay 1, hay 2, 3. Ustedes fíjense si yo no me como alguno. 4, 5, 6, 7. ¿Sí o no? Sí. Bien. O sea que tengo que poner, lo primero, 7 veces 10. Y acá tengo 7 veces 10. Hago lo mismo con el 20, que aparece 5 veces. Lo mismo con el 30, que aparece 6 veces. Con el 45, con el 52, con el 63 y con el 72. Los tengo ordenados. Ahora, ¿qué me pide? Dice, ¿cuántos valores distintos hay? Ya sabemos que hay 7. ¿Cuántas veces se repite cada valor? Yo les voy a hacer del C al F todo en la tabla, porque eso responde la tabla y ustedes lo pueden hacer así, ¿eh? ¿Cuántas veces se repite cada valor? Tabular los datos de la lista teniendo en cuenta el ítem C. Determinar la frecuencia relativa y determinar la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a eso. Hagamos eso. El C, D, E y F. ¿Cuántos valores distintos había? 7. El 10 al 70. La frecuencia la tenemos acá.
Del 10, 7 veces. Del 25, del 36 y así sucesivamente. Suma total, 30. Perfecto, no metí la pata. La acumulada. Bueno, es empezar a sumar todo lo que tengo atrás. Entonces, para 10, 7. No tengo nada atrás. Para 20, que es 5, 7 más 5, 12. Para 30, que la frecuencia es 6, 12 más 6, 18. Y así sucesivamente hasta llegar al valor 30. Vamos con la otra columna, que es la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es cada valor dividido en el número total que tengo de datos, o sea, 7 sobre 30. Eso me da este valor. Y así para cada uno. La suma, si ustedes se fijan, no es 1, es 1,01. Y no es que metí la pata, redondeé. Y redondeé bastante. Pero el 1,01 es 1. Entonces me quedo tranquilo. Digo, no metí la pata. ¿Está bien? La frecuencia acumulada relativa, ¿qué va a ser? Cada uno de estos valores dividido en 30. Entonces, 12 dividido en 30 me da 0,4. Por supuesto que al final el último valor, 30, dividido en el total que es 30, me da 1. Una vez que tengo la tabla, ¿sí? Y veo que mi demanda mayor está en el 60, no, perdón, en el 70, que no, ¿a dónde estaba una tontera? En el 30, estaba viendo otra cosa. No, 10. La demanda mayor la tengo en 10, 7, y va disminuyendo. Acá vuelve a ser un repunte en 40 y después baja abruptamente, ¿sí? La demanda. Y lo vamos a ver en las gráficas. Antes que vayamos a las gráficas, fíjense que el último punto a mí me piden, yo cuando les di la teoría, grafiqué las frecuencias absolutas. Acá, ¿qué me piden? La frecuencia relativa. Lo único que va a cambiar es el eje de las ordenadas. Fíjense, el eje de las abscisas tengo los 7 valores distintos. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. ¿Qué es lo que varía? Es esto, que es un número entre 0 y 1. La frecuencia relativa. Y ahí veo sí que la mayor de la demanda está para 10 y para 30. Me piden que grafique la acumulada relativa. Es exactamente lo mismo, son saltitos. Pero los saltitos están ubicados entre 0 y 1. El último valor, en vez de ser en 30, va a estar en 1. ¿Alguna duda hasta acá? Así tienen que trabajar. Volver a este sí. último, o sea, lo de los gráficos. ¿Cuál de los gráficos? ¿Pero qué parte? ¿La parte entera? O sea... sí, o sea, lo que acaba de decir más o menos de nuevo, un poquito más. Bien. Y cuando yo grafico acá, estoy graficando frecuencias relativas, o sea que no estoy graficando las cantidades, sino el número es la cantidad dividida en el número total que era 30, o sea que son todos números decimales. Yo les dije que la frecuencia relativa va a ser un número entre 0 y 1. Entonces lo que tengo acá en el eje de las ordenadas es entre 0 y 1. Para 10 es 0,23, ¿sí? Que es el mayor valor que tengo. En el eje de las abscisas siempre va a ser lo mismo. Acá sería entre 10 y 70. Los 7 valores distintos. A simple vista, yo que observo que la mayor demanda está en 10 y en 30. Para la frecuencia acumulada relativa, que son los saltitos, es lo mismo. Eje de las abscisas es de 10 hasta 70. Lo que varía es el eje de las ordenadas, que es entre 0 y 1. Fíjense que para el último valor 70 es 1. Si fuera absoluta, sería 30, que son los 30 datos. Entonces, esa es la única diferencia. Pero todo como se grafica se mantiene de la misma manera. ¿Entendido o no? Sí, una duda que creo que la explicaron y siempre no la entendí bien. ¿Por qué es superficie la frecuencia relativa y la Es en el caso acumulada continuo. es continua?
En el caso continuo. Porque por tenés eso. una superficie, porque esto, que yo te digo barras, podrías poner una línea solamente. Sería Se lo porque, por pone en ejemplo, barras bajo para que sea valor, más visible. Lo otro es un área. Vos tenés una longitud abajo y lo de arriba, ¿sí? Entonces, por eso te dice que es proporcional. En general se considera como que lo de abajo es 1, ¿sí? Y vos le das la frecuencia para arriba, ¿m? Para que el área sea la frecuencia. Por eso es que dice que es proporcional. Si cada longitud fuera distinta, ya lo que vos graficas como frecuencia ya no te va a ser proporcional, no va a ser el área. ¿M? Solo que las bajes. Por eso dije, solo en el caso que los intervalos fueran iguales. ¿Lo entendiste o no? sí. ¿No hay más preguntas de esto? No, profe. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3, fíjense lo que dice. Es del TP1 que ustedes tienen. El rédito por dividendo para una acción es el porcentaje del precio. Si hablamos de precio, sin ver los datos, con que hablen de rédito, de algo, que es un valor de precio, estamos hablando de algo continuo. ¿Sí? O sea que el enunciado ya me lo está dando sin que veamos los datos. Acá lo estamos viendo. Y por supuesto, cada uno de estos es un número decimal, o sea que es un dato continuo. Vuelvo a leer. Es el rédito por dividendo para una acción, es el porcentaje del precio de la misma representado por su dividendo. Los réditos por dividendos hasta fines del año 1986 para una muestra de 25 acciones comunes de banco se muestran en la siguiente tabla. Son estos 25 datos. Ya hemos dicho qué tipo de datos representan los réditos por dividendo para acciones comunes de banco. Son datos continuos. Ahora, me dice ordenar ascendentemente los datos. Fíjense, les hago una pregunta a ustedes. ¿Los datos algunos se repiten? ¿Y cuál es el menor valor y cuál es el mayor valor? Y se repiten, profe. Y el Si hay menor valores. valor Es 2.3. 2.3. Bien. ¿Y el mayor valor? 5.1. 5,3. 5.3. Eso. Perfecto. O sea que acá sí hay una frecuencia distinta de 1 y se repite. Entonces vemos cuál es primero el primer valor, 2,3. El 2,3 no se repite. El 5,3 Sí se repite. sí repite. se repite, perdón, tienes razón, 2,3, 2,3. O sea que yo lo voy a tener cuando lo ordene 2 veces ponerlo. Y el 5,3 ese sí creo que no se repite. Entonces veamos qué es lo que tenemos. Ordenados, 2,3 se repite, le sigue el 2,6 que se repite, después tenemos el 3,1 que se repite, el 3,2, el 3,3, el 3,7, el 3,8 y después ningún valor. Ahora sí los tenemos ordenados. ¿Qué más me pide? Acá es fundamental saber cuál es el menor y el mayor porque recuerden que estamos en datos continuos, que tenemos que armar los intervalos de clase. Nosotros podríamos decidir cuántos intervalos de clase vamos a armar, ¿sí? Sin usar la fórmula. Tenemos 25 datos, ¿sí? Podríamos usar hasta 8. Pero fíjense lo que me dice el punto D, porque vamos a hacer del C hasta el H, vamos a hacerlos todos juntos con la tabla. Dice, construir intervalos de clase para los datos dados. Considere, ya me da la amplitud, una amplitud de 0,5. Recuerden que el primer intervalo tiene que contener al primer dato y el último intervalo tiene que contener al último dato. ¿Está bien? Entonces, la cuestión es que yo decida o empiezo de 2,3 o de 2. ¿Sí? Es una decisión personal, chicos. No es que esté mal ni esté bien. Bueno, la pregunta que yo les hago, si sabemos que tenemos que la longitud, fíjense, es 5,3 el máximo valor, 2,3 es el menor valor. O sea que la longitud, ¿cuánto va a ser? 3.
El rango, la longitud de los datos, es 3. 5,3 menos 2,3. Yo sé por lo que me pide el problema que el ancho de cada uno de los intervalos sea 0,5. ¿Cuántos intervalos creen que voy a hacer? Si la longitud total... Sí, ¿qué me...? 7. ¿7? Sí. 10. A ver, la longitud es 3. Y el ancho es 0,5. La longitud de todos los datos es 3. Y el ancho de cada intervalo es 0,5. ¿Cuántos intervalos voy a tener? Necesita 6, 7. profe. 6. No, porque el 5.3 es un límite, entonces va a necesitar un intervalo extra. Sí, pero teóricamente 6. Ah, bien. Teóricamente 6. Está perfecto lo que me estás diciendo. Vas a tener 7. Y eso ya ahí se los muestro, ¿sí? Entonces, bueno, yo decidí, pero yo no significa que la misma decisión que ustedes, empezar desde el 2. Entonces, fíjense. Yo sé que la longitud de los datos es 3, la longitud de cada intervalo es 0,5. Yo empecé desde 2, o sea que tengo 2, 2,5. 2,5, 3. 3, 3,5. 3,5, 4. 4,5, 5. Hasta acá llego a los 6, que teóricamente está perfecto. ¿Lo tengo al último dato que es 5,3? No. Muchas veces nosotros decimos 6, lo decidimos nosotros. Supónganse que no nos den esta longitud y terminamos haciendo un intervalo más para, como decía el compañero, para poder que contenga al último valor, que en este caso sería 5, 5,5. ¿Está? Yo tengo que, aunque sea, no importa la teoría. Si tengo que dar uno más, lo importante es que estén todos los datos contenidos. ¿Está claro eso? ¿No? Después, la segunda columna es en la marca de clase. Y esta marca de clase va a ser importantísima para el próximo tema. Recuerden, es 2 más 2,5 dividido en 2 me da 2,25. Si yo hiciera 5 más 5,5 dividido en 2 me da 5,25. Es el punto medio de cada uno de los intervalos. Ahora tengo que ver con el conjunto de datos cuántos datos caen en el primer intervalo. Entonces vayamos. Es entre 2 y 2,5. Tengo estos dos. Entonces, perdón, no sé dónde voy, acá. Entre 2 y 2,5 la frecuencia absoluta va a ser 2. La frecuencia acumulada no tengo nada atrás, 2. La frecuencia relativa va a ser 2 dividido en 25, que es 0,08. Y por supuesto, la frecuencia relativa acumulada va a ser lo mismo. Después observamos entre 2,5 y 3, la frecuencia absoluta es 3. ¿Cuánto es la acumulada? Yo tenía 2, 2 más 3, 5. La frecuencia absoluta relativa va a ser 3 dividido en 25, que es 0,12. La frecuencia acumulada relativa va a ser 5 sobre 25, que es 0,2. Y así voy haciendo en cada uno. Suma total de datos, 25. Suma total de la frecuencia relativa, 1. El último valor de la frecuencia acumulada, 25. Perfecto. Último valor de la frecuencia relativa acumulada, 1. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Qué nos falta? Graficar. ¿Qué gráfica nos pide? Nos piden representar mediante un gráfico adecuado las frecuencias relativas de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir y graficar las frecuencias relativas. Acá, para irles mostrando que la marca de clase importa para ciertos cálculos que vamos a hacer después, les marqué, en vez de poner el intervalo, marqué, que es el punto medio, ¿sí? Las marcas de clase en cada uno de los intervalos. El de las ordenadas, lo único que varió con respecto al del ejemplo es que ahora es un número entre 0 y 1, es la frecuencia relativa.
vemos que cuál es el intervalo que más contiene este. Y para la frecuencia relativa acumulada es lo mismo en la escalerita. Y llegamos, como es la relativa, llegamos hasta 1. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?